manos curtidas por el sol acarician la corteza de una vid centenaria. Los dedos se detienen sobre los nudos del tronco, esos abultamientos oscuros donde la madera habla un idioma que sólo comprenden quienes heredaron la tierra de sus padres. El aire huele a tierra húmeda y uvas maduras, ese aroma denso que anuncia la cosecha. Pero hay algo más en ese olor, algo que el hombre arrodillado entre las hileras puede sentir aunque no pueda nombrarlo. El peso de generaciones que trabajaron este mismo suelo, derramaron su sudor sobre estas mismas piedras y fueron enterrados en la ladera que mira hacia el valle. Este hombre es Nabot, y esta pequeña viña en las afueras de Jezreel es mucho más que tierra y fruto. Es el último testamento de su linaje, el único pedazo del mundo donde su nombre tiene raíces más profundas que los cimientos de cualquier palacio. Lo que estás a punto de descubrir es cómo un hombre común, sin ejércitos ni riquezas, se convirtió en el símbolo eterno de la integridad innegociable. Una historia donde lo que no tiene precio enfrenta a quienes creen que todo puede comprarse. Si esta historia te conmueve, suscríbete y activa la campanita. No querrás perderte lo que sucede a continuación. Jezreel, valle fértil del Reino del Norte, hace más de 2800 años. El sol todavía está bajo cuando Nabot camina entre sus vides, inspeccionando cada racimo con la meticulosidad de quien conoce cada planta por su nombre. Sus pies descalzos sienten las piedras del camino, esas mismas piedras que su abuelo movió para marcar los límites de la propiedad. Cada paso es una oración silenciosa, cada vid un testimonio vivo de la fidelidad de Dios a su pueblo. Porque esta tierra no llegó a sus manos por conquista ni por compra, llegó como promesa cumplida, como herencia divina repartida, cuando Josué dividió Canaán entre las tribus de Israel. La ley de Moisés es clara, grabada en su memoria desde niño. La tierra es de Jehová, y los hombres solo son sus administradores temporales. Cada parcela fue asignada a una familia, a un linaje, y ese vínculo es sagrado e irrevocable. Vender la herencia familiar no es solo un acto económico, es traicionar el pacto con Dios, es borrar el nombre de los ancestros, es declarar que la memoria vale menos que el oro. Y Nabot, hombre silencioso y trabajador, comprende esto en lo más hondo de su ser. Esta viña no es suya para venderla, es guardián, no dueño, custodio, no propietario. Desde la ventana de su modesta casa puede ver la silueta imponente del palacio de verano del rey Acab. Las torres se elevan contra el cielo matutino, recordándole cada día la proximidad del poder. Pero Nabot no siente envidia. Su riqueza está en el suelo bajo sus pies, en el conocimiento transmitido de padre a hijo sobre cuándo podar, cuándo regar, cuándo vendimiar. Mientras los reyes construyen muros, él construye legado. Mientras los palacios cambian de manos con cada guerra o conspiración, su viña permanece obstinada y fiel, enraizada en la misma tierra que vio nacer a su tatarabuelo. El valle de Jezreel es generoso. Sus campos producen trigo dorado que alimenta ejércitos. Sus olivares dan aceite que unge reyes. Pero esta pequeña viña de Nabot tiene algo que ningún campo real posee: continuidad. Aquí, bajo este sol que quema la piel y bendice el fruto, 5 generaciones aprendieron el significado de la paciencia. Plantaron sabiendo que no cosecharían. Cuidaron sabiendo que sus hijos recogerían. Y ahora Nabot, el eslabón presente de esa cadena, trabaja sabiendo que sus nietos caminarán entre estas mismas hileras. Hay una tumba pequeña en la ladera oriental de la propiedad. Una pila de piedras sin inscripción marca el lugar donde descansa su padre.
No hay oro ni incienso, solo tierra y memoria. Pero cada vez que Nabot pasa junto a ese montículo, algo en su pecho se aprieta, porque sabe que esas piedras no solo cubren huesos, guardan promesas, protegen un juramento silencioso que cada generación renovó. Esta tierra permanecerá en la familia. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, esta herencia no será negociada. El viento del oeste trae el sonido de las trompetas del palacio. Acab ha regresado de una de sus campañas militares. Los estandartes ondean, los soldados marchan, el poder se exhibe con pompa y ceremonia. Nabot se incorpora, limpia el sudor de su frente y observa el desfile a la distancia. Dos mundos coexisten en este valle, el de los tronos que cambian con cada generación y el de las raíces que se hunden más profundo con el paso del tiempo. Uno mide la grandeza en conquistas y oro, el otro en fidelidad y memoria. No lo sabe todavía, pero pronto esos dos mundos colisionarán. Y cuando un rey acostumbrado a tomar lo que desea fije su mirada en esta modesta viña, Nabot enfrentará la prueba definitiva de su vida. ¿Qué vale más? ¿La aprobación del poder terrenal o la aprobación del Dios que entregó esta tierra como pacto eterno? ¿Puede un hombre común resistir cuando la maquinaria del Estado decide aplastarlo? En las próximas semanas, estas preguntas dejarán de ser abstractas, y la respuesta de Nabot, pronunciada con voz firme pero aterrorizada, resonará a través de los siglos como el grito de quienes eligen la integridad sobre la supervivencia. Por ahora, mientras el sol sigue su arco sobre el valle de Jezreel, Nabot simplemente trabaja. Sus manos tocan la vid centenaria una vez más, sintiendo el pulso de la vida que corre bajo la corteza. No busca ser héroe, no busca ser mártir, solo busca ser fiel a algo más grande que él mismo, algo que empezó mucho antes de su nacimiento y continuará mucho después de su muerte. En la quietud de esa mañana ordinaria, mientras el polvo se levanta bajo sus pies descalzos, la historia ya está en marcha. El rey ha visto la viña. Y en los jardines del palacio, una idea simple comienza a convertirse en obsesión. Desde la terraza más alta del palacio de verano, Acab contempla su reino. Sus ojos recorren las extensiones de campos dorados, los olivares que brillan plateados bajo el sol del mediodía, las torres de vigilancia que marcan los límites de su poder. Pero hay algo en esa vista perfecta que lo irrita. Un pedazo pequeño e irregular de tierra verde, justo al borde de sus jardines reales, una viña modesta que interrumpe la simetría de su posesión. La ve cada mañana al despertar, cada tarde al pasear. Y lo que comenzó como simple curiosidad se ha convertido en algo que lo consume por dentro. Deseo. Acab no es un rey como David, guerrero desde la adolescencia, forjado en batallas y ungido por profetas. Es el hijo de Omri, heredero de un trono comprado con sangre y alianzas políticas. Ha librado guerras, sí, ha derrotado a arameos y expandido fronteras. Pero hay una diferencia fundamental entre conquistar ciudades extranjeras y poseer lo que está justo frente a tus ojos, cada día. La viña de Nabot lo obsesiona precisamente porque está tan cerca, tan accesible, y sin embargo fuera de su alcance. Es el recordatorio diario de que incluso los reyes tienen límites. La idea germina lentamente, como todas las ideas peligrosas. Primero es solo un pensamiento pasajero. Esa viña sería perfecta para un huerto de hortalizas. Después, una imagen recurrente. Hileras ordenadas de lechugas y pepinos, donde ahora crecen vides desordenadas. Finalmente, una obsesión que lo despierta en la noche. Necesito esa tierra. No la quiere, la necesita.
con esa lógica torcida que el poder susurra a quienes lo poseen, Acab convierte su capricho en justificación. Será más productiva bajo mi administración. El campesino prosperará con mi oferta. Es razonable, es justo, es obvio. Una mañana, mientras el rocío todavía cubre las hojas de las vides, Acab desciende de su palacio. No lleva escolta numerosa, no porta corona. Solo su túnica real y esa confianza casual de quien nunca ha escuchado un no como respuesta. Camina hacia la viña con la seguridad de quien va a resolver un problema menor, un simple asunto de negocios entre hombres razonables. En su mente ya ha convertido las vides en lechugas. Ya ha imaginado a sus cocineros cortando vegetales frescos cada mañana. Ya se ha convencido de que está haciendo un favor. Nabot está podando cuando ve la figura aproximarse. Reconoce la túnica púrpura, el porte de autoridad, y algo en su estómago se contrae. Los reyes no caminan solos hacia las viñas de campesinos por casualidad. Se incorpora, limpia sus manos en la túnica y espera. El protocolo exige que se postre, pero sus rodillas permanecen rígidas, su espalda erguida. Hay respeto en su postura, pero no servilismo. Y Acab, acostumbrado a que los hombres tiemblen ante su presencia, nota esa firmeza y algo en él se irrita antes siquiera de pronunciar palabra. La conversación comienza con cortesía calculada. Acab elogia la viña, comenta sobre su proximidad al palacio y finalmente hace su oferta. Las palabras salen envueltas en amabilidad, pero el mensaje es claro. Quiero tu tierra. Te daré una viña mejor en otro lugar, o si prefieres, su valor en plata. Es generoso, piensa Acab, más que generoso. Ningún campesino en su sano juicio rechazaría tal oferta. El silencio que sigue dura apenas segundos, pero en ese espacio breve, dos mundos colisionan con una fuerza invisible, pero devastadora. Cuando Nabot finalmente habla, su voz es firme, pero hay un temblor en el borde de cada palabra. Guarde Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. No es un insulto, no es arrogancia, es simplemente la verdad pronunciada por un hombre que comprende que hay leyes más altas que los decretos reales. La tierra no es suya para venderla, es un fideicomiso sagrado, una responsabilidad que trasciende generaciones. Rechazar al rey no es rebeldía, es obediencia a algo más antiguo, más vinculante, más real que cualquier corona. Acab se queda inmóvil. Sus ojos se estrechan, su mandíbula se tensa. En toda su vida, en todas sus conquistas y negociaciones, nadie, absolutamente nadie, le ha negado algo directamente. Los generales se inclinan, los nobles calculan, los extranjeros pactan. Pero este campesino cubierto de polvo, este hombre insignificante, cuyo nombre apenas conocía hasta hace semanas, acaba de decirle no, no con gritos ni violencia, sino con una calma que de alguna forma es peor que cualquier desafío abierto. Es la calma de quien ha tomado una decisión irrevocable. El rey abre la boca para responder, pero no encuentra palabras. No hay ejército que pueda conquistar esta negativa. No hay oro que pueda comprar esta convicción. Por primera vez en años, Acab experimenta algo que casi había olvidado: impotencia absoluta. Podría ordenar que tomen la tierra por la fuerza. Podría inventar cargos, fabricar delitos, ejercer el poder brutal que su posición le otorga. Pero algo en la mirada de Nabot lo detiene. Es la mirada de un hombre que ya ha aceptado las consecuencias de su negativa, que ha calculado el costo y lo considera pagable. Acab da media vuelta sin decir palabra. Sus pasos de regreso al palacio son más lentos, más pesados. El sol que esta mañana brillaba victorioso
sobre su reino, ahora parece burlarse de él. Ha conquistado ciudades fortificadas, ha sometido pueblos enteros, ha acumulado riquezas que harían palidecer a reyes vecinos. Y sin embargo, una pequeña viña irregular, un puñado de vides centenarias, permanecen fuera de su alcance. No por falta de poder, sino por algo que el poder no puede tocar: la convicción de un hombre que valora su herencia más que su vida. La obsesión que era molesta se convierte en humillación. La humillación fermenta en rabia. Y mientras Acab cruza las puertas de su palacio, algo oscuro y venenoso comienza a crecer en su interior. No es solo deseo frustrado, es orgullo herido, autoridad cuestionada, poder desafiado por la audacia de un don nadie. En las habitaciones del palacio, entre tapices y oro, un rey se hunde en un silencio peligroso. Y en ese silencio, las semillas de una tragedia comienzan a germinar. La cámara real está en penumbra. Las cortinas de lino bloquean la luz del mediodía, convirtiendo el espacio opulento en una caverna sofocante, donde el aire huele a incienso quemado y derrota. En el centro de ese lujo inútil, sobre un lecho cubierto de sedas importadas de Tiro, yace Acab con el rostro vuelto hacia la pared. No es sueño lo que busca en esa postura fetal. Es escape, ese refugio infantil de quien no puede procesar la humillación y elige negarla cerrando los ojos. El rey de Israel, conquistador de ciudades y terror de arameos, se comporta como un niño al que le negaron un dulce. Los siervos entran en silencio, depositan bandejas de comida que nadie tocará, y salen con la misma cautela con la que se camina cerca de un animal herido. Acab no come, no bebe, no habla. Solo permanece ahí, con la mirada fija en la piedra fría, repasando una y otra vez el momento en que un campesino insignificante pronunció la palabra que ningún súbdito debería atreverse a decir a su rey: no. Esa sílaba breve, esa negativa simple, se reproduce en su mente como un eco interminable. Se hincha, se magnifica, se convierte en el centro gravitacional de su existencia. Todo su poder, todas sus conquistas, reducidas a nada por la obstinación de un don nadie con tierra bajo las uñas. La melancolía de Acab no es tristeza ordinaria, es el colapso psicológico de quien ha construido su identidad sobre la capacidad de obtener lo que desea. Cada victoria militar alimentó su ego. Cada tratado firmado confirmó su supremacía. Cada tributo recibido validó su derecho divino a gobernar. Pero ahora, algo tan simple como una viña escapa a su control. Y si no puede controlar un pedazo de tierra del tamaño de su jardín, ¿qué clase de rey es realmente? La pregunta lo devora desde dentro, convirtiéndose en un veneno más letal que cualquier conspiración o invasión externa. Horas se convierten en días. La corte susurra, los consejeros especulan, pero nadie se atreve a entrar en la habitación del rey. El silencio que emana de esas puertas cerradas es del tipo que paraliza, que anuncia peligro sin necesidad de palabras. Es el silencio de la rabia contenida, de la humillación que fermenta en algo más oscuro y destructivo. Afuera, el reino continúa funcionando con la inercia de la burocracia, pero adentro, en esa cámara donde un hombre poderoso se ha convertido en prisionero de su propia impotencia, algo terrible está gestándose. Jezabel regresa al palacio al tercer día de esa reclusión autoimpuesta. Viene de supervisar la construcción de un nuevo templo, a Baal, todavía vestida con las túnicas ceremoniales de sacerdotisa de sus dioses extranjeros. Su presencia en Israel siempre ha sido controvertida. Una princesa fenicia que trajo consigo no solo alianzas políticas, sino también religiones
que chocan violentamente con el Dios de Abraham. Pero Jezabel nunca ha sido mujer que se disculpe por existir. Camina por los pasillos del palacio con la confianza de quien sabe que el verdadero poder no reside en quien lleva la corona, sino en quien manipula a quien la lleva. Cuando los siervos le informan sobre el estado del rey, algo entre diversión y desprecio cruza su rostro. El poderoso Acab, acostado como un niño enfermo, el conquistador de Afec, reducido a un bulto inmóvil bajo las sábanas. Entra en la habitación sin pedir permiso. Sus pasos firmes contra el suelo de mármol rompen el silencio mórbido. La luz del pasillo invade el cuarto cuando abre las puertas de par en par, y Acab se encoge más contra la pared, como si la claridad fuera una agresión física. Jezabel observa la escena con ojos que calculan, que analizan, que ya están 3 movimientos adelante en un juego que su esposo ni siquiera sabe que está jugando. Su voz, cuando finalmente habla, tiene esa mezcla de burla y preocupación táctica que caracteriza su relación con Acab. ¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes pan? No es compasión lo que impulsa la pregunta, es necesidad de información. Un rey deprimido es un rey vulnerable, y un rey vulnerable pone en riesgo el poder que ella ha cultivado cuidadosamente desde que llegó a este reino de profetas molestos y leyes ancestrales. Acab murmura la historia entre dientes, cada palabra empapada en autocompasión. Hablé a Nabot de Jezreel y le dije, «Dame tu viña». Y él respondió, «No te daré mi viña». El silencio que sigue es de una calidad completamente distinta al que ha dominado la habitación durante días. Es el silencio de la mente de Jezabel, procesando datos, identificando patrones, formulando estrategias. Sus labios se curvan en algo que podría ser una sonrisa si no fuera tan desprovisto de calidez. Mira a su esposo, este hombre que conquistó ejércitos, pero se derrumba ante la negativa de un campesino, y en ese momento algo se aclara en su mente. Acab es fuerte en batalla, pero débil en voluntad, poderoso en apariencia, pero frágil en esencia. Y Jezabel, hija de reyes fenicios, donde la misericordia se considera debilidad y la crueldad eficiencia, sabe exactamente qué hacer. Su respuesta corta el aire como un cuchillo. ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? La pregunta no busca respuesta. Es acusación y solución envuelta en una sola frase. Lo que Jezabel está diciendo es claro. Un verdadero rey no mendiga, toma. Un verdadero monarca no acepta la palabra no de un súbdito. Y si tú no tienes el estómago para hacer lo necesario, entonces yo lo haré por ti. Se levanta con la elegancia de quien ya ha tomado una decisión irrevocable, y sus siguientes palabras caen sobre Acab como una sentencia. Levántate, come pan, y alégrese tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Acab levanta la mirada por primera vez en días. Hay alivio en sus ojos, ese alivio cobarde de quien sabe que algo terrible está por suceder, pero agradece no tener que ensuciarse las manos personalmente. No pregunta cómo, no pregunta a qué costo, no pregunta si lo que está por ocurrir viola cada ley que Moisés entregó a su pueblo. Solo asiente, se incorpora lentamente y acepta la comida que los siervos traen corriendo al ver que el rey, finalmente, ha emergido de su estupor. Come despacio, recuperando fuerzas, mientras Jezabel ya está en movimiento. Ella sale de la habitación con la determinación de quien va a la guerra. Sus pasos resuenan por los corredores del palacio con un ritmo que promete acción. En su mente, el plan ya está completo, perfecto en su simplicidad brutal. Lo que un campesino idiota no quiso vender será tomado.
Lo que las leyes antiguas protegen será destruido por leyes más nuevas y maleables. Y el hombre que tuvo la audacia de decirle no a un rey aprenderá, demasiado tarde, que en el Israel de Acab y Jezabel la integridad no es virtud, sino sentencia de muerte. El silencio venenoso de la cámara real ha terminado. Pero el silencio que vendrá después, el silencio de una tumba en Jezreel, será mucho más profundo y definitivo. La tinta todavía está húmeda cuando el sello real se presiona sobre el pergamino. El emblema de Acab queda grabado en la cera roja, autenticando palabras que el rey nunca escribió, autorizando actos que su conciencia nunca habría aprobado si tuviera el coraje de enfrentarlos directamente. Pero Acab duerme tranquilo en su cámara, mientras Jezabel trabaja en la oscuridad, convirtiendo su capricho en decreto, su resentimiento en sentencia de muerte. Las cartas son idénticas, copias perfectas de una maquinaria legal pervertida para servir a la venganza. Los mensajeros las recogen antes del amanecer y cabalgan hacia Jezreel con instrucciones que transformarán una ciudad en cómplice de asesinato. Los ancianos de Jezreel reciben los pergaminos con las manos temblorosas que siempre acompañan a la correspondencia real. El sello no miente, la autoridad es indiscutible, las órdenes son claras. Proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Las palabras están envueltas en lenguaje de piedad, de necesidad religiosa, de preocupación por el bienestar espiritual de la ciudad. Un ayuno público sugiere crisis, peligro, pecado que debe ser identificado y purgado. Y en el centro de esa supuesta crisis, elevado artificialmente a una posición de prominencia, estará el hombre cuyo único crimen fue decir no. Los ancianos intercambian miradas, algunos confundidos, otros ya comprendiendo la trampa mortal que se está tendiendo. Pero el sello real no se cuestiona. La carta continúa con instrucciones más específicas, más siniestras. Poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Luego sacadlo y apedreadlo para que muera. La elegancia diabólica del plan es innegable. Jezabel no ordena un asesinato arbitrario que expondría su tiranía. En cambio, viste el crimen con las ropas de la justicia. Usa la ley de Moisés, que exige la muerte para blasfemos, para ejecutar a quien esa misma ley protege. Es perversión completa, la imagen invertida de la justicia, donde lo santo se convierte en arma y lo legal en asesinato. Los preparativos comienzan esa misma tarde. Las trompetas llaman al pueblo a ayuno solemne, ese acto de humillación colectiva reservado para momentos de grave peligro nacional. Las familias dejan sus campos, cierran sus talleres y convergen en la plaza central con rostros marcados por la preocupación. ¿Qué amenaza se cierne sobre Jezreel? ¿Qué pecado oculto ha provocado la ira divina? El aire se llena de oraciones susurradas, de especulaciones nerviosas, y mientras el sol comienza su descenso, Nabot es llevado al estrado, elevado sobre la multitud no como honor, sino como blanco, expuesto a la vista de todos, como el cordero que será señalado para sacrificio. Él no entiende. Mira a los rostros familiares de sus vecinos, busca explicación en los ojos de los ancianos que conoce desde niño. Algunos desvían la mirada, incapaces de sostener su mirada confundida. Otros lo observan con esa curiosidad mórbida que precede a la tragedia. Nabot está de pie en ese estrado, improvisado, con las manos atadas no por cuerdas, sino por el protocolo, sin comprender todavía que este ayuno solemne es su funeral anticipado. El polvo de la plaza
se arremolina alrededor de sus pies descalzos, ese mismo polvo que tantas veces pisó de camino a su viña, ahora convertido en el suelo de su ejecución. Entonces aparecen los dos hombres. Nadie pregunta sus nombres, porque en el fondo todos saben que son irrelevantes. Son instrumentos, piezas movibles en un tablero, donde las reglas fueron escritas en el palacio. Se colocan frente a Nabot, y sus voces, cuando finalmente hablan, tienen ese tono ensayado de quien repite líneas aprendidas. Nabot blasfemó contra Dios y contra el rey. Las palabras caen sobre la multitud como piedras, pesadas y destructivas. Mentira absoluta, pronunciada con la convicción que solo el dinero o el miedo pueden comprar. Nabot abre la boca para defenderse, para proclamar su inocencia, pero su voz se pierde en el murmullo creciente de la turba. La psicología de la multitud es una bestia compleja y aterradora. Individualmente, muchos en esa plaza conocen a Nabot, han comprado sus uvas, han compartido pan en celebraciones, pero colectivamente, bajo la presión del fervor religioso manufacturado y la autoridad de los ancianos que permanecen en silencio cómplice, la multitud se transforma. La acusación de blasfemia es demasiado grave, demasiado peligrosa para ignorar. Si un hombre ha maldecido a Dios, entonces toda la ciudad está en peligro. La lógica del miedo supera la razón, la histeria reemplaza al juicio, y uno por uno los vecinos de Nabot se convierten en sus ejecutores. Las piedras comienzan a volar antes que Nabot pueda procesar lo que está sucediendo. La primera golpea su hombro, un impacto sordo que lo hace tambalelear. La segunda abre un corte en su frente y la sangre comienza a correr por su rostro, mezclándose con el polvo y el sudor. Él levanta los brazos para protegerse, ese gesto instintivo e inútil de quien no puede creer que esto le esté pasando. Su mente todavía está tratando de comprender cómo llegó aquí, cómo una conversación sobre una viña se convirtió en esto. Pero su cuerpo ya está respondiendo al dolor, a la lluvia implacable de piedras que no cesa. El apedreamiento no es muerte rápida, es brutal, prolongada, diseñada para que la comunidad entera participe en la purga del mal. Cada piedra lanzada es un voto, cada impacto una afirmación de ortodoxia. Nabot cae de rodillas, luego de costado. Su cuerpo ya no responde a las órdenes de su mente. La sangre empapa la tierra de la plaza, esa misma tierra que es hermana del suelo de su viña. Y mientras las piedras continúan cayendo, mientras los gritos de la turba ahogan sus últimos gemidos, Nabot comprende finalmente la verdad completa y terrible. No está muriendo por blasfemia, está muriendo por integridad. Su crimen no fue maldecir a Dios, sino honrarlo. No fue traicionar al rey, sino obedecer a un rey más alto. Cuando finalmente cesa la lluvia de piedras, el cuerpo de Nabot yace inmóvil en el centro de un círculo de sangre y polvo. La multitud se dispersa lentamente, el fervor drenado, reemplazado por esa incomodidad sorda que sigue a la violencia colectiva. Algunos todavía justifican sus acciones con murmullos sobre necesidad religiosa. Otros simplemente huyen, incapaces de mirar lo que sus manos han hecho. Los ancianos se retiran a redactar el mensaje que será enviado al palacio, esas pocas palabras que sellarán su propia complicidad. Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Misión cumplida, justicia pervertida. Un hombre íntegro ejecutado para que un rey infantil pueda tener su huerto de hortalizas. El mensaje llega al palacio antes del amanecer. Un pergamino breve con palabras que Jezabel lee sin emoción visible. Nabot ha sido apedreado
y ha muerto. No hay remordimiento en sus ojos, no hay vacilación en sus movimientos cuando se dirige a la cámara de Acab. Lo despierta con la noticia, como quien anuncia que la comida está servida, con esa naturalidad escalofriante de quien ha convertido el asesinato en trámite administrativo. Levántate, toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, la que no quiso darte por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Las palabras están diseñadas para tranquilizar la conciencia del rey, para presentar la muerte como evento natural, como obstáculo que simplemente dejó de existir. Acab se levanta sin preguntar detalles. No quiere saber cómo, no necesita conocer los mecanismos de la maquinaria que su esposa puso en movimiento. Hay en su silencio una cobardía más profunda que el crimen mismo, esa complicidad pasiva de quien permite el mal porque beneficia sus deseos. Se viste con sus mejores túnicas, como si fuera una celebración, y no a caminar sobre sangre fresca. Sale del palacio con una comitiva pequeña, sin pompa excesiva, dirigiéndose hacia Jezreel con pasos que intentan ser triunfales, pero que cargan el peso invisible de la culpa no reconocida. El sol matutino brilla sobre el valle, indiferente a la tragedia humana que se desarrolla bajo su luz. La viña está tal como la recordaba, con sus hileras ordenadas y sus vides centenarias que ahora le pertenecen. Acab camina entre las plantas con una mezcla de satisfacción y vacío, tocando las hojas como si tomara posesión física de cada elemento. Es suya, finalmente, este pedazo de tierra que obsesionó sus pensamientos y envenenó su paz. Pero hay algo en el aire, algo que no debería estar ahí. Un silencio más profundo que la ausencia de viento, una quietud que presagia tormenta. Y entonces, entre las vides que todavía guardan el calor del hombre que las cuidó hasta ayer, aparece una figura que convierte la victoria de Acab en ceniza. Elías el tisbita emerge como aparece siempre, sin anuncio ni ceremonia, materializado por un Dios que no olvida ni perdona la injusticia. Su manto de piel es polvoriento del camino, sus ojos arden con la ira de quien habla, no por sí mismo, sino como canal de juicio divino. Acab lo ve, y su sangre se congela. El profeta que ha sido espina en su costado, que ha desafiado a los profetas de Baal, que ha cerrado los cielos durante 3 años, está aquí, en esta viña manchada de sangre, en este momento de triunfo corrupto. Y Acab sabe, con ese conocimiento instintivo que precede al pánico, que lo que viene a continuación no será bendición. La voz de Elías, cuando finalmente habla, no grita ni se eleva. Es baja, controlada, pero cada sílaba cae con el peso del hierro calentado al rojo. ¿No mataste y también has tomado posesión? La pregunta no busca respuesta porque ambos conocen la verdad. Es acusación que funciona como espejo, obligando a Acab a ver reflejado el monstruo en que se ha convertido. No fue suficiente desear lo ajeno, tuvo que derramar sangre inocente para obtenerlo. No fue suficiente ser rey, tuvo que ser asesino. Y ahora, en esta viña que costó una vida, la cuenta viene a ser saldada. La profecía que sigue es específica, personal, aterradora en su precisión. En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. No es metáfora ni hipérbole poética. Es sentencia literal pronunciada por el Dios, que ve lo que sucede en las plazas públicas, cuando los reyes creen que nadie mira. La sangre llama a la sangre. El asesinato invoca su propia venganza. Y la tierra que bebió la vida de un inocente exigirá la vida de su asesino. Acab siente que sus piernas fallan, el color drena de su rostro. Todo el poder acumulado,
todas las victorias militares, todo el oro de su tesoro, no pueden detener las palabras que Elías pronuncia. Pero el juicio no termina con Acab. La profecía se expande para tocar a Jezabel, la arquitecta del crimen, la que convirtió la justicia en farsa. A Jezabel también habló Jehová, diciendo: «Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel». El destino de la reina extranjera, que importó dioses falsos y métodos tiránicos, queda sellado. No habrá tumba honorable, no habrá luto real, solo el final humillante de quien creyó que el poder la hacía intocable. La viña conquistada se convierte en altar de profecía, cada vid testigo silencioso de palabras que el tiempo se encargará de cumplir con exactitud quirúrgica. Acab no responde, no puede. Las palabras de defensa se secan en su garganta, porque no hay defensa posible contra la verdad pronunciada por Dios. Sale de la viña con pasos temblorosos, la victoria transformada en maldición, la posesión convertida en sentencia. La tierra que tanto deseó, ahora lo repele. Cada paso sobre ese suelo es caminar sobre su propia tumba futura. Y mientras regresa al palacio, Elías permanece entre las vides, guardián profético de un lugar que ahora es monumento a la integridad de Nabot y testimonio eterno contra la corrupción del poder. Los años confirmarán cada palabra. Acab morirá en batalla, su sangre correrá por el suelo de su carroza, y los perros la lamerán exactamente donde la profecía declaró. Jezabel será arrojada por una ventana, su cuerpo devorado por perros callejeros, hasta que apenas queden huesos para enterrar. La dinastía que construyeron sobre cadáveres y mentiras colapsará en violencia y traición. Pero la historia de Nabot, el hombre que prefirió la muerte antes que vender su herencia, esa historia sobrevivirá milenios. Viajará a través del tiempo como recordatorio de que hay cosas más valiosas que la vida misma. Quizás hoy te encuentras presionado a comprometer tus principios. Tal vez alguien con más poder te pide que vendas lo que no tiene precio, que traiciones lo que has jurado proteger, que pongas un precio a lo que Dios declaró invaluable. La historia de Nabot susurra una verdad que los tronos y palacios nunca pueden silenciar. La integridad no negociable es la única posesión que trasciende la muerte. Los reyes se convierten en polvo, sus imperios en ruinas, pero el testimonio de quienes eligieron obedecer a Dios antes que a los hombres permanece eterno, inscrito no en piedra, sino en la memoria colectiva de la humanidad. Si esta historia te ha movido, suscríbete y activa la campanita. Historias como esta, de fe radical y convicción inquebrantable, necesitan ser contadas una y otra vez en cada generación. Porque mientras existan reyes que crean que todo tiene precio, necesitamos recordar a los Nabot, que demuestran que algunas cosas nunca estarán en venta.